Bueno, en este videito lo que les voy a mostrar es cómo uno tiene que proceder para, a partir de un circuito, ¿sí? Un esquemático de un circuito, cómo uno lo acomoda para que se vea como la configuración ideal, ¿sí? De realimentación, una de las cuatro, ¿sí? Habíamos visto que yo puedo tener esta configuración, o puedo tener una configuración en paralelo, y en la entrada también puedo tener una configuración en serie o en paralelo, ¿sí? Eso va a depender de cómo sea el circuito y qué es lo que se esté queriendo controlar en el circuito, ¿sí? Entonces vamos a poner un ejemplo. Ejemplo, identificación de topología. De topología. Este es el proceso de identificación, es el primero, ¿sí? Es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para poder trabajar sobre el acargado, sobre el bloque beta, la identificación o la selección de parámetros y demás. Pongamos como ejemplo el amplificador operacional no inversor. Si nosotros siempre lo vemos de esta manera, R2, R1, esto sería B0 y esto sería la tensión de entrada, ¿sí? Todo este desarrollo de circuitos realimentados sirve para disponer de una herramienta sistemática para analizar los circuitos. En este caso, nosotros podemos hacer el análisis de este circuito con operacional con las herramientas que ya tenemos, digamos, desde el punto de vista circuital. Ahora bien, lo que queremos es ver cómo podemos aplicar la teoría de realimentación y teoría de circuitos realimentados a este circuito, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer para identificar la topología es identificar dónde va a estar conectada la carga, ¿sí? La carga en este amplificador, claramente la voy a tener conectada en la salida del amplificador, o sea, entre el amplificador, salida del amplificador y tierra, ¿sí? O el común del circuito. Por otro lado, a veces conviene explícitamente marcar o dibujar los elementos que van digamos que intervienen, ¿sí? Si bien esto es una fuente de tensión, el caso más general, como yo les dije, es que yo tenga una fuente de tensión BS con una resistencia en serie, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para hallar la topología de este circuito? Bueno, lo primero que tengo que hacer es identificar el bloque de amplificación básico. El bloque de amplificación básico en este circuito, el único dispositivo que puede amplificar señales es este amplificador operacional. Entonces, ese amplificador operacional lo puedo modelar como una resistencia RI. Este valor de RI está en la hoja de datos. Y como ya dijimos varias veces, en la salida del amplificador hay una resistencia de salida, ¿sí? Y una fuente de tensión cuya ley de variación es A por E, ¿sí? Donde E es esta tensión que está acá. Entonces, en este bloquecito yo ya puedo identificar E. Este es el pin más y este es el pin menos. Y el modelo de la salida del amplificador será una R0 y una A por E, ¿sí? Entonces este es el amplificador básico. Fíjense lo siguiente. Yo tengo la carga está conectada, la carga está acá, RL, y está conectada a tierra, es decir, al mismo punto que la fuente de tensión, ¿sí? de salida del amplificador.
y la salida del amplificador a su vez está conectada a la carga, ¿sí? A veces se conviene en estos esquemáticos donde está este símbolo, que es el común, conviene hacerlo más explícito, ¿sí? Unir todas las partes. Ahora en la entrada yo tengo en serie con mi entrada de mi amplificador, tengo la fuente de tensión BS y la resistencia RS. Y fíjense lo siguiente, ¿cómo yo sé si la red beta está conectada en paralelo o en serie? Lo que tengo que mirar es si la red beta, digamos, cuál es la variable común entre la red beta y la carga, ¿sí? La carga, por la carga va a circular una corriente I0 y sobre la carga va a haber una tensión B0. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la variable común, tensión o corriente, entre la carga y la red beta? ¿Sí? Claramente están conectadas en paralelo, ¿sí? Esta red de resistencias está en paralelo con la resistencia de carga. Entonces la variable común la variable común entre la salida del amplificador y la red beta es la tensión. Quiere decir que esto está conectado en paralelo, ¿sí? Esto está conectado en paralelo. Como ya vimos, además, este divisor resistivo lo que hace es medir una partecita de la tensión de salida, ¿sí? Es como un voltímetro. Entonces, como un voltímetro tiene que estar en paralelo. Si nosotros redibujamos un poquito esto, podemos ver que esta es R2, esta es R1, ¿sí? Y la salida del divisor resistivo está conectada a el pin menos del amplificador, o sea que esto está conectado así. Y el común está conectado al común de la fuente, ¿sí? Entonces, ya con esto nosotros pudimos identificar la topología de realimentación, es decir, es una topología que mide tensión y mezcla tensión. Entonces, ahora lo que tenemos que hallar de acá es los parámetros que mejor representan al bloque beta para poder calcular el acargado. Entonces, de acá este paso va hacia hallar los parámetros más adecuados. Para hallar los parámetros más adecuados tenemos que fijarnos qué representación es mejor para la salida y qué representación es mejor para la entrada. Fíjense que en la salida yo tengo una conexión paralelo. Quiere decir que a mí me conviene una representación de este tipo. Fuente de corriente y impedancia en paralelo. Mientras que en